¡Feliz Año Nuevo a todos! Hoy os traigo un tutorial para el 2022. ¡Empezamos! Bienvenidos a todos al canal, yo soy Jessica de Colorando Estrellas y hoy vamos a hacer un tutorial. Para ello lo primero que vamos a necesitar es este papel de Canson Mix Media Imaging de 200 gramos. En este tutorial lo he dividido de cierta manera que podáis seguirlo bastante bien. Vamos a hacer el 2022 que habéis visto al principio con una serie de materiales que os voy a enseñar a continuación. Voy a coger mi estuche de Bullet Journal y bueno, voy a empezar con el portaminas de Starlet, que la verdad, si me seguís ya sabéis que me gusta bastante. Mi goma de borrar de Tombow. Después también voy a coger estas dos paletas de Tombow muy básicas que suelen venir con los estuches, con las colecciones de los diferentes rotuladores. Un pincel con depósito de agua, en este caso de Pentel, punta media. Tenéis de diferentes tamaños las puntas y vamos a seleccionar en este caso la mediana. Y después también voy a coger mis dos gomas de borrar de precisión, también de la marca Tombow, que ya sabéis que me gustan mucho y me ayudan a perfeccionar el dibujo de las letras, los números, todo aquello que necesitemos. Una es más rectangular y la otra es redonda y más pequeña. Ahora voy a seleccionar de aquí algunos rotuladores para trabajar con ellos. Vamos a trabajar con los rotuladores Tombow también y del estuche voy a seleccionar dos diferentes. Los rotuladores que he seleccionado son el 873 y el 743, que está un poquito borrado. Y después también voy a trabajar con la colección Cozy Times de Tombow, con esta gama de colores de rotuladores que me gustan mucho. Así que cojo los 5 rotuladores, ahí tenéis toda la numeración, por si queréis mirar a ver si tenéis justo estos colores. Y si no, intentar conseguir algunos tonos que se parezcan, bien de la marca Tombow, de otro rotulador que sea acuarelable. Aquí tendríamos todos los que vamos a necesitar y ahora vamos a empezar directamente con la lámina. Para ello lo primero que tenemos que hacer es el dibujo y bueno, aquí voy a hacer un poquito rápido. Os digo algunos tips, consejos para que podáis hacerlo mejor, y es hacer primero una línea central y después de esa línea central hago las otras dos laterales para que le marque el tamaño en el que yo quiero de manera vertical poner 2022. Después tengo que hacer lo mismo horizontalmente y así me acabará quedando con una especie de rectángulos donde encajaré perfectamente cada número. Como veis en la imagen ya lo tengo realizado, ya que esto lleva bastante tiempo y si grabo todo el proceso me quedo sin tarjeta SD directamente. Tenéis que tener paciencia, cuidado y no apretar para que no se queden las marcas y se quede después sucia la lámina. Y con las gomas de borrar de precisión, cuando tengáis que retocar alguna curva un poquito más abierta, un poquito más cerrada, os va a ayudar mucho. Ahora vamos a empezar a pintar y bueno, pues a trabajar este 2022. Voy a coger mi estuche de rotuladores permanentes con base de alcohol y voy a trabajar con el rotulador Sharpie negro. Tengo unos vídeos donde os hablo de estos rotuladores por si queréis mirar un poquito. Hago diferentes trabajos en diferentes superficies. He elegido este rotulador ya que quiero que el relleno quede muy negro y no se noten los trazos. Entonces, bueno, podría haber cogido también otro tipo de rotulador, normalmente los rotuladores alcohol, y poquito a poco ir rellenando. Como consejo para que no salgan como algunas salpicaduras o que la tinta se os abra en exceso en el papel, no apretéis. Tira muchísima tinta, pinta muy bien, simplemente acariciando el papel, ir poco a poco haciendo el relleno. Otro consejo, primero perfilar los números y después rellenar. Y sobre todo, como siempre suelo decir, ir despacio con este tipo de cosas para que no nos confundamos. Como veis, se pasa bastante lo que es la tinta, pero al ser un papel de 200 gramos no manchamos la mesa ni el papel siguiente. Pero si con este tipo de rotuladores usáis un papel que no sea adecuado y sea muy fino, bien se os va a pasar toda la tinta a la siguiente hoja o a la superficie sobre la que estéis trabajando. Pues
Os hago una pequeña prueba aquí, ya veis que la mesa se mancha porque traspasa totalmente. En los vídeos que os digo trabajar con Sharpie, trabajo con un bloc de rotulador para este tipo de rotulador que no hay ningún problema y no traspasa las demás hojas. Así que os lo dejo por aquí arriba también para que le echéis un ojo. Una vez que tenemos los dos hechos, bueno, como veis, he cambiado un poco el diseño. He hecho como el 2 de arriba y el 2 de abajo el mismo diseño y el 2 intermedio diferente. Bueno, es una especie como de juego y de guiño. Aquí es 2022, 2-2 y por cambiar un poco el diseño y que no fueran todos los doses iguales. Después también, si habéis visto, el 0 no lo he rellenado porque lo voy a hacer también de otra manera. Y ahora ya vamos a empezar a jugar con los rotuladores, el pincel y a poner color. Cojo la paleta de mezcla de Tombow y coloco los dos colores que había sacado del estuche y los mezclo entre ellos. Para conseguir tonalidades un poco más intensas no le echo agua del pincel, pero cuando quiero que haya más transparencia apretamos un poquito y aguamos lo que es la mezcla. En la paleta, como veis, dejo zonas con más agua y zonas más secas para poder coger directamente después con el pincel y tener más transparencia o menos. Y a la hora de hacer este tipo de flores es muy simple, hago como un poquito espiral y después los trazos que sean más o menos de la mitad hacia afuera, más transparentes, con más agua. Vais a ver que el proceso siempre se repite y en este caso lo que voy a hacer para que os sea más fácil si queréis repetir esta lámina, cogerla como idea, es que vamos a trabajar por elementos. En el primer 2 ya he puesto las flores que voy a querer con estos tonos y ahora me paso directamente al 0. En el 0 le voy a hacer una flor que salga como del agujerito del 0, como veis ahí, y que cubra un poquito el 0, por eso no lo he pintado. Le voy creando también algunas otras flores que son más sencillas, que no son rosa, sino con los pétalos, y juego con más transparencias o menos. Vamos terminando nuestras rosas y flores en el último 2 y bueno, pues siempre jugando con que el color no sea el mismo. Incluso veis, podéis hacer también lo del centro si queréis con el propio rotulador y después difuminar con el pincel. Hay diferentes maneras de trabajar y aquí también os quiero dar esas opciones por si alguna os sale mejor y otra os resulta un poquito más complicado. Ahora vamos a coger y vamos a empezar con otras tonalidades. Para ello voy a usar la otra paleta y voy mezclando diferentes colores para conseguir una especie de gris verdoso. Vais a ver, voy jugando con los diferentes tonos hasta que consigo el tono que me gusta para que quede bien. Importante que echéis agua para bajar la intensidad. Vais a ver con qué suavidad vamos trabajando la lámina, entonces de repente si ponemos un color que sea muy intenso va a destacar demasiado. Entonces con eso tener cuidado. Si os cuesta, tener una hojita para probar los tonos antes de ponerlos en la lámina. Y bueno, pues lo mismo, como veis voy poniendo los diferentes elementos que son una especie de flores, pétalos así un poquito abstractos en los diferentes números. Y ahora seguimos con el siguiente elemento, que en esta ocasión vamos a empezar ya con las hojas. Creamos un verde intermedio, le echo un poquito de agua, lo bajo de intensidad y voy a empezar con las hojas de las rosas. Entonces a todas las rosas le voy a poner una serie de hojas que salgan de ellas. En la lámina, si os fijáis, voy improvisando un poco dónde colocar los elementos dependiendo cómo los vea viendo el tema del equilibrio y demás. Si a la hora de colocar hojas os cuesta saber un poquito dónde las queréis, podéis dibujarlas muy suavemente y así de esa manera ir un poco más seguros. Por último voy a hacer las hojas de la rosa del 0 al medio, que se me habían olvidado. Y ahora voy a hacer un verde más claro.
entonces para diferenciar diferentes ramitas. Había dejado como unas flores muy pequeñitas, no sé si os habéis fijado, sueltas, y lo que hago son unirlas. Entonces le hago lo que es la rama con las hojas, lo que es el tallo con las hojitas, y las voy uniendo. En algunas ocasiones voy a utilizar los rotuladores directamente, este 990 de la colección Cositains, que es muy suave para hacer algunas hojas, y también el rotulador 26 para hacer el centro de las flores. Y vamos a hacer ya el último elemento, que serían estas ramas un poquito más amarillentas, para terminar de rellenar nuestros números. Si en alguna ocasión queréis volver a un verde anterior, en la paleta, como voy dejando huecos, tengo los colores que había conseguido anteriormente. Simplemente tenéis que limpiar el pincel, cogerlo y luego volvemos al otro color. Y bueno, pues así pues vamos rellenando los diferentes números para que nos quede todo un poquito más lleno. Ya veis que este tipo de hojas se hacen con 2 trazos, apoyamos un poquito más el pincel para que nos salga un poco más grueso en la zona del centro, y después tenéis que levantar para tanto el pico del final de la hoja como al principio, ¿no? Al principio no tenéis que tener presión, poca presión, un poquito más y volvemos a levantar. Y así es como nos estaría quedando de momento nuestro 2022. Ya nos queda muy poco, dejamos secar todo bien para terminar lo que sería la lámina. Veis que jugamos unos tonos pastel, la verdad que quedan bastante elegantes y suaves. Entonces ahora vamos al famoso cero. Voy a volver a utilizar el rotulador Sharpie negro y ahora tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a perfilar y después rellenar. Pero tenemos que perfilar muy despacio porque es muy fácil que nos equivoquemos. Además las curvas siempre nos cuestan un poquito más, así que vamos despacio y por partes. Si tenemos que parar, levantar, mover la hoja, tenemos que estar a gusto, que no nos confundamos justo en este momento, que nos daría mucha rabia. No apretéis, ya veis, creo que podéis ver un poquito en el vídeo que simplemente deslizo el rotulador y tiene tanta tinta que es suficiente. Así que vamos poco a poco, evitamos salpicaduras y que la tinta se abra en exceso. Os pondré un poco también ahora más rápido el tema del relleno, pero acordaros que la velocidad es la que habéis estado viendo hasta ahora, mucho más despacio. Ya tendríamos prácticamente terminada la lámina. Podríamos dejarla así si queréis, la verdad es que yo tenía también mis dudas, pero finalmente le hago un pequeño detalle. Veis, ¿no? 2022, el primer 2 y el último 2 es igual, haciendo un juego también a 22, y después el 0 y el 2 del medio son diferentes. Ahora, para terminar y darle un poco más de relieve todavía a los números, voy a utilizar este rotulador de gel Unival para darle un poco de detalle y que los números sobresalgan más todavía del fondo y el efecto floral que le hemos creado alrededor. Puntos y líneas. Ya veis, tampoco sigo un patrón muy específico. En el caso de que os confundáis, os voy a dar un pequeño tip también. Una vez que esté seco, eso sí, le podéis añadir un poquito de tinta con el rotulador Sharpie negro y dejar secar. Sí que es verdad que tal vez, si le da un poquito la luz, se puede ver que debajo estaba la tinta gel, pero bueno, queda bastante disimulado. Así que tampoco os pongáis nerviosos si de repente hacéis una línea demasiado gruesa. Ahí tenéis el tema un poco del brillo
dependiendo si le da la luz. Y así es como quedaría la lámina de este año 2022, dando la bienvenida al nuevo año. Espero que os haya gustado. Veis que hemos utilizado colores bastante pasteles, echándoles un poquito de agua, dándole mucha potencia a los números, pero el contraste a mi parecer queda bastante bonito, así que espero que os haya gustado. Si es así, lo que siempre os digo, darle a like, compartirlo para que llegue a más gente, que esto me ayuda muchísimo, y suscribiros para no perderos ninguno de los vídeos que vendrá a continuación, tema papelería, lettering, acuarela, bullet journal, así que si os gusta no dudéis en suscribiros. También os invito a pasaros por mi Instagram, Colorando Estrellas, ya que allí suelo estar más activa y podemos cotillear un poquito más qué trabajos os voy subiendo y comentarlos en conjunto. Si os animáis además hacer un 2022 basados un poquito en el tutorial que acabáis de ver, me encantaría verlo, así que podéis etiquetarme para que me sea más fácil ver vuestros trabajos. Muchas gracias a todos de verdad por estar ahí todo este tiempo y estoy deseando compartir este 2022 otra vez con todos vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Agur!